buenas noches. Con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Recibió Raúl al presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Concluye en La Habana segunda conferencia internacional sobre protección de la infancia. Ratifican países no alineados apoyo a la revolución bolivariana de Venezuela. Califica a presidente ruso de histórica creación de Unión Económica Euroasiática. El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, recibió en la tarde de este jueves al señor Thomas J. Donahue, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, quien realiza una visita a nuestro país encabezando una delegación integrada por altos ejecutivos de esa organización. Acompañaron al señor Donahue el señor Steve Van Handel, presidente de la Junta de Directores de la Cámara de Comercio y de la compañía Amway. El señor Marcel Smith, vicepresidente ejecutivo y director financiero de la corporación Cargill. Y la señora Jody Hanson Bond, vicepresidenta para las Américas de la División Internacional de la Cámara de Comercio. En el encuentro, donde se abordaron temas de interés para ambas naciones, participaron Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, y Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y Josefina Vidal, directora general de Estados Unidos del MINREX. El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donahue, reiteró hoy la necesidad de cambio de la política de sanciones de su país contra Cuba en conferencia magistral impartida en el aula magna de la Universidad de La Habana. Más adelante ampliaremos esta información. El gobierno de Estados Unidos pretende multar al Banco Nacional de París con 10.000 millones de dólares por supuestamente violar el bloqueo contra Cuba y otras naciones, según el diario The Wall Street Journal. De concretarse el recurso judicial, esta sería una de las mayores multas impuestas jamás a una entidad bancaria en territorio de Estados Unidos. Fiscales del Departamento de Justicia presionan al banco para que se declare culpable, lo que pudiera llevarlo a perder la licencia para operar en territorio estadounidense. Una muestra más de la guerra económica que Washington lleva a cabo contra Cuba por más de 5 décadas. Hoy se clausuró la segunda conferencia internacional de protección a la infancia. Durante 3 días, expertos cubanos y extranjeros expusieron las experiencias de sus respectivos países sobre las maneras de proteger a los menores. Cuando los niños ríen, se abren los cielos. Esta frase de José Martí es uno de los motivos de trabajo de los médicos y especialistas en protección a la infancia. Los logros cubanos en este sentido han sido el tema principal de la jornada de clausura, donde muchos de los presentes se han mostrado interesados en conocer las claves de los éxitos de Cuba en esta esfera. Cuba tiene cumplidos hasta la fecha los objetivos de desarrollo del milenio relacionados con la salud infantil. Tenemos una tasa de mortalidad infantil que terminó en 4,2, la tasa de supervivencia de los menores de 5 años 99,6%. Más de 40 millones de niños en el mundo sufren de algún tipo de violencia, una preocupación que permanece a 25 años de aprobación de la Convención de los Derechos del Niño. Según afirman los asistentes, la solución está en la participación integrada de las instituciones y de la comunidad, como es en Cuba, donde salud, educación y seguridad son esenciales. Cuba es un ejemplo para Latinoamérica en cuanto a lo que es a la prevención a la niñez y a la infancia. Queremos conocer mucho de lo que hacen ustedes. Hemos caminado por Cuba y consideramos que es algo muy bonito mirar en los parques que los jóvenes están haciendo deporte, que los jóvenes están alegres, que están contentos, están haciendo ejercicio físico. Esa parte no la tenemos nosotros en Nicaragua. Queremos compartir muchas cosas con ustedes y aprender, que es lo más importante para luego replicar en nuestros países. Concluyó segunda conferencia internacional de protección a la infancia, conocimiento y difusión de experiencias para que siempre los cielos se abran cuando los niños sonrían. Cristina Escobar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
La seguridad de cumplir con el restablecimiento del orden territorial, la disciplina y la exigencia se confirmó durante la entrega del reconocimiento aniversario 50 del Instituto de Planificación Física IPF. Presidió la ceremonia el general de división Samuel Rodiles Planas, presidente de ese organismo. El reconocimiento 50 aniversario del Instituto de Planificación Física le fue otorgado a 23 trabajadores por su destacada labor. El decreto número 299 del Consejo de Ministros del 14 de mayo del 2012 concedió al Instituto de Planificación Física el papel rector en el enfrentamiento a las ilegalidades en materia de ordenamiento territorial y urbanismo. Estamos muy conscientes del enorme compromiso contraído con la máxima dirección de nuestro país. La protección del patrimonio es una tarea de años, al igual que el rescate de la disciplina urbanística. Que se cumplan con las regulaciones para que nuestras ciudades tengan una imagen mucho más bella, para que sean más funcionales también. Y eliminar las ilegalidades, pero que las personas entiendan el por qué hay que tener esa disciplina. La contribución de todo el pueblo es fundamental para eliminar las ilegalidades urbanísticas. Freida García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La 27ª Conferencia Ministerial del Movimiento de los No Alineados reiteró el apoyo a la República Bolivariana de Venezuela frente a las conspiraciones fraguadas por el gobierno estadounidense. La reunión fue clausurada este jueves en Argel. El vicecanciller cubano Abelardo Moreno significó en su intervención que muchos de los retos que dieron vida a la organización siguen vigentes y que a sus miembros se les continúa negando el derecho a la autodeterminación, a la paz, al trato justo e igualitario y a la independencia plena. Asimismo, denunció el bloqueo impuesto por Washington a Cuba por más de medio siglo y la inclusión de la isla caribeña en una lista del Departamento de Estado norteamericano de naciones que apoyan el terrorismo. Los países miembros denunciaron las amenazas que significan el terrorismo, el cambio climático, la pobreza y abogaron por reformar las estructuras de Naciones Unidas. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. El presidente boliviano Evo Morales inauguró hoy la Cumbre Internacional de Mujeres en el departamento de Santa Cruz e instó a las líderes femeninas a asumir acciones para garantizar el respeto a sus derechos. En la inauguración, el mandatario destacó el rol clave de la mujer en los diferentes procesos de cambio que se realizan en la región. Evo destacó que las compañeras son más leales y que por ello es importante contar con su apoyo. En otro momento, el dignatario se refirió a los retos que enfrentan las féminas. ¿Dónde está el problema de la mujer? La compañera es más sacrificada, pero menos reconocido su esfuerzo. Al ejemplificar sobre su país, el presidente boliviano señaló que desde la entrada de las mujeres a la policía y a la Fuerza Armada, la corrupción ha disminuido en esas instituciones. Dentro de la sociedad, la mujer siempre es la más honesta. Y eso está reconocido por la misma vivencia. A la cumbre de mujeres asisten 2.000 delegadas procedentes de 11 naciones. Daisy Gómez, Redacción Internacional. En Venezuela, el alto mando político de la Revolución Bolivariana anunció hoy que convocará a los dirigentes de la opositora Mesa de Unidad Democrática para presentarles las pruebas del plan de magnicidio orquestado por sectores de la derecha contra el presidente Nicolás Maduro. El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, detalló las pruebas que vinculan a políticos y empresarios de la derecha nacional e internacional con los planes de desestabilización impulsados por Estados Unidos contra Caracas. El dirigente partidista explicó que las acciones contemplan diferentes fases, como la llamada guarimba, el golpe militar con la vida del presidente e instaurar la violencia, lo que posibilitaría la intervención extranjera. Por su parte, un vocero del Departamento de Estado norteamericano rechazó la participación de Washington en las actividades desestabilizadoras en el país suramericano.
Buenas noches, amigos. Un fuerte equipo presentará el Bakú Fires de Azerbaiyán para enfrentar a los domadores de Cuba en la final de la cuarta edición correspondiente a la Serie Mundial de Boxeo que se desarrollará los días 6 y 7 del próximo mes en la capital azerí. Según la nota dada a conocer hoy, la escuadra está liderada por el ruso naturalizado azerbaiyano Arber Selimov en la división de los 60 kilogramos, doble monarca europeo y campeón mundial en Chicago 2007, quien rivalizará con el doble titular mundial Lázaro Álvarez. También aparece Gaibatullah Gaxialiyev en 64, rey europeo en el 2010 y contrincante del bronce olímpico Yasnier Toledo. Además del 52 kilos, Elvin Mamichada, plata de Europa 2010 y seguro contrario de Gerardo Cervantes. Por Cuba las principales figuras serán, además de Álvarez y Toledo, el campeón olímpico Roniel Iglesias en los pesos welters y el también doble titular del orbe Julio César Lacruz en 81 kilogramos. Cuba tiene además a un pugilista que ha crecido mucho en los últimos tiempos. Me refiero al crucero Erislandi Sabón. La lista se completa con Giovanni Beitia, Norlan Llera, Arlen López y José Ángel Larduet. En el caso de un empate a 5 triunfos por bando, se celebraría una pelea extra en 69 kilos entre el cubano Arisnoide Despaine, actual subtitular mundial, y Yauheni Ramaskevich. El canal Telerebelde transmitirá en vivo desde las 11 de la mañana el viernes 6 y el sábado 7 estos carteles finales. Y hasta aquí el deporte, gracias por su atención. Gracias, Modesto. Nosotros continuamos con otras informaciones del ámbito nacional. Villa Clara fue una de las provincias pioneras del país en la aplicación de la medicina regenerativa. Allí se realizó el primer trasplante de médula ósea fuera de la capital del país. Esto sucedió el 10 de julio del año 2000. Así es, pero en la actualidad este proceder se ha extendido a diversas especialidades con resultados satisfactorios. Más de 200 pacientes en Villa Clara han recibido los beneficios de la medicina regenerativa, un proceder que se inició en el 2006 en la especialidad de angiología y que hoy se aplica con excelentes resultados en varias especialidades. Se aplica la terapia celular o medicina regenerativa en afecciones de angiología, específicamente enfermedad arterial periférica. En ortopedia, quistes óseos, fracturas complejas, entre otras alteraciones. En el caso de la neurología, la esclerosis lateral amiotrófica, y es posible que se extienda a otras enfermedades neurológicas, neurodegenerativas. En el caso de estomatología, la periimplantología y algunos problemas de la articulación temporomandibular, y en el caso de cardiología, en pacientes con infarto agudo del miocardio. Para este año se prevé extender los servicios de la terapia de células madres a la oftalmología y dermatología. Las células madres tienen roles muy importantes para esta terapia regenerativa. Bueno, son capaces de reemplazar tejido dañado por enfermedades, traumatismos y envejecimiento celular. Y además, estas células son capaces de proveer moléculas bioactivas que tienen un efecto beneficioso para el organismo. Villa Clara, la tercera provincia del país que se insertó en el programa de la medicina regenerativa, avanza gradualmente en la referida terapia que no está exenta de limitaciones materiales. En la actualidad, el Hospital Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro, el Pediátrico José Luis Miranda, el Cardiocentro Ernesto Guevara y la Universidad Médica Serafín Ruiz de Zárate desarrollan con éxitos estos ensayos celulares. En Villa Clara, Belkis Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La rehabilitación de redes hidráulicas en la ciudad de Nueva Gerona, capital de la Isla de la Juventud, marcha a buen ritmo a pesar de la demora en la llegada de algunos recursos imprescindibles en el primer semestre del año. Luego de concluir en 2014 la conductora principal desde la fuente hasta la ciudad, hoy el proyecto de rehabilitación hidráulica se concentra en las redes de la ciudad de Nueva Gerona. Para este 2014 están previstos concluir 30 kilómetros. Aunque aún se recibe apoyo de un reducido grupo de hombres del contingente Gabriel Valiente de Matanzas, ya el municipio especial cubano cuenta con obreros y equipamiento preparado para asumir la tarea. Debido a la entrada tardía de un grupo de recursos imprescindibles en el primer semestre, hoy se traza una estrategia para recuperar los atrasos y cumplir el cronograma establecido. Que vamos a hacer como estrategia, incrementar los grupos, dividir los grupos de ejecución y llevarlos hasta 3 grupos de ejecución. 1 terminando las conductoras y 2 haciendo redes. Y pensamos cumplir en el plan del año, con el plan del año de nuestras 30 kilómetros de redes. ¿Tienen los recursos y los hombres para eso? Están entrando, tenemos los hombres y tenemos los equipos.
Y lo que es la parte material, las tuberías y los accesorios están entrando y esperamos que se comporte igual que como está pasando en estos momentos. Todos estos trabajos de mejoramiento en el abasto de agua se realizan sin interrumpir el servicio que una vez rehabilitado se brindará con mayor calidad. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Observen en las imágenes del satélite meteorológico que en la tarde de hoy las áreas de nublados con lluvia sobre nuestro territorio. Los chubascos más fuertes se concentraron en las provincias más orientales. Y es que la lluvia, por condiciones típicas del verano en nuestro país, ocurre en horas de la tarde debido al calentamiento del día, suficiente contenido de humedad y en estos momentos también hay condiciones favorables en la atmósfera superior para los procesos de lluvia mañana y en los próximos días. El pronóstico, por tanto, para las próximas horas en el occidente es de un amanecer parcialmente nublado, valores mínimos de temperatura entre los 21 y hasta 24 grados Celsius, mientras que por la tarde se esperan algunos chubascos que serán más numerosos hacia zonas del interior y sur y los valores máximos de temperatura oscilarán alrededor de los 32 grados Celsius. En el centro de nuestro territorio un amanecer también con muy poca nubosidad y estará parcialmente nublado desde el final de la mañana con mínimas de 21 y hasta 22 grados Celsius. Por la tarde numerosos chubascos con tormentas eléctricas máximas de 32 grados Celsius. En el oriente del país un amanecer con muy poca nubosidad, valores mínimos de temperatura que estarán entre los 21 y hasta 23 grados. Por la tarde se esperan algunos chubascos con tormentas eléctricas más numerosos desde Camagüey hasta Las Tunas, máximas de 32 y hasta 34 grados Celsius. Para los próximos 3 días continuarán las condiciones favorables para la lluvia, sobre todo en el occidente y centro y en menor medida para las provincias más orientales. En cuanto a las temperaturas, continuarán elevadas entre los 32 y hasta 34 grados Celsius. En resumen, para mañana condiciones favorables para la lluvia en horas de la tarde sobre gran parte del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Tengan todos muy buenas noches y hasta mañana. Veamos algo más del acontecer internacional. 2 helicópteros militares fueron abatidos por las milicias de Eslavián en el este de Ucrania, provocando la muerte a una decena de uniformados. Un informe de la Guardia Nacional de ese país puntualizó que entre los fallecidos 6 pertenecían a ese cuerpo armado, incluidos los tripulantes de las naves, e igual número integraban el grupo de operaciones especiales Berkut. El presidente interino de Ucrania, Alexander Turchynov, afirmó que entre los fallecidos se encuentra el general mayor Sergei Kulchysky, según reportes de la agencia rusa ITAR-TASS. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó de histórica la creación de la Unión Económica Euroasiática que entrará en vigencia el 1 de enero de 2015. Para ampliarnos el tema, acontecer económico mundial con Marisela Recasens. Buenas noches, Marisela. Buenas noches. En efecto, Añé, el acuerdo fundacional fue firmado este jueves en la capital kazaja por los presidentes de Rusia, Belarus y Kazajstán. Estamos hablando del mayor logro alcanzado en el proceso de integración de la comunidad de estados independientes desde el desmembramiento de la Unión Soviética. El pacto prevé una política común. Veamos un fragmento de la intervención de Putin. El acuerdo firmado tiene una importancia realmente histórica. Abre las perspectivas más amplias para el desarrollo de las economías y el crecimiento del bienestar de los ciudadanos de nuestros países. Rusia, Bielorrusia y Kazajstán salen a un nivel de interacción totalmente nuevo. Crean un ambiente común con libre circulación de mercancías, servicios, capitales y mano de obra. El nuevo mercado común abarca a 170 millones de habitantes, le corresponde una quinta parte de todos los recursos mundiales de gas y casi un 15% del petróleo. Según expertos, se trata de un puente económico entre Oriente y Occidente, Europa y Asia. Un proyecto ambicioso que prevé, antes de finalizar el año, integrar a 2 nuevos países, Armenia y Kirguistán. Hay quienes ya consideran que el pacto es la alternativa a la Unión Europea. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, manifestó este jueves el interés de su país por Latinoamérica y el desarrollo de diversas negociaciones con organismos de la región como la CELAC y el Mercado Común del Sur, Mercosur. En el contexto de la 10ª Comisión de Alto Nivel Intergubernamental Rusia-Venezuela, celebrada en Moscú, Lavrov suscribió con su par venezolano, Elías Jagua, varios acuerdos bilaterales en los ámbitos político, militar, energético, financiero e industrial.
y los países del Caribe terminaron 2013 con una base económica más sólida comparada con el comienzo de la recesión mundial 2007-2008, según cifras publicadas hoy por el Banco de Desarrollo del Caribe, divulga un despacho de prensa latina. La entidad reconoció que los crecimientos son modestos. Las estimaciones indican que la actividad económica en la región creció un promedio de 1,5% al año, cifra ligeramente superior al 1,2% contabilizado en 2012. El Banco de Desarrollo del Caribe revela que renovados flujos de inversión extranjera directa contribuyeron al crecimiento en la actividad de construcción y la recuperación del turismo en la mayoría de los países miembros. Para 2014, la entidad financiera pronostica perspectivas económicas positivas. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. Cuando retomamos el acontecer nacional de esta emisión, recordamos que el 29 de mayo de 1934 se deroga formalmente la enmienda Platt, un apéndice a la Constitución cubana que ataba a la isla a los intereses del gobierno norteamericano. La existencia de la base naval de Guantánamo es actualmente un vestigio de la etapa neocolonial en Cuba. En 1901, un apéndice a la Constitución cubana causaba indignación entre los revolucionarios que lucharon por la libertad. En 1898, la isla aparentemente lograba su independencia del gobierno español, pero Estados Unidos intervendría como supuesto mediador con el objetivo de recolonizar a la mayor de las Antillas. No aprobar la enmienda Platt era postergar el supuesto sueño que se cumpliría en la etapa republicana, que era tener una constitución, tener una república. Los cubanos habían sido durante mucho tiempo vasallos del rey y de alguna manera pasábamos a ser ciudadanos de una república que había sido muy anhelada. Esa constitución nos la traería, pero había que aprobarla de alguna manera y fue eso lo que sucedió. Un grupo de cubanos aprobó la enmienda Platt, cubanos que habían estado identificados con nuestra independencia, que estaban en contra de la injerencia norteamericana, que querían cumplir con el sueño de Martí. La derogación formal de la enmienda Platt el 29 de mayo de 1934 pudo ser considerado como una gran victoria, pero la base naval de Guantánamo siguió y se impuso otro tratado de contenido similar. Nosotros actualmente podemos pensar de que ellos se fueron de Cuba en el año en que derogaron la enmienda Platt, un día como hoy, ¿no? Negativo, desde mi punto de vista, de alguna manera permanecieron en todas las relaciones de este país, porque nos mataron de pies y manos con esas bases navales y carboneras que mantuvieron en Cuba, con tratados de reciprocidad devaluados para nuestras mercancías y sobrevaluados para las mercancías que ellos colocaban en nuestro país. El peso de la enmienda Platt aún está vigente en la permanencia de la base naval de Guantánamo. Es uno de los vestigios de la presencia norteamericana en Cuba durante la primera mitad del siglo XX y que es condenado a nivel internacional. Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Gracias al doctor Héctor Hernández Pardo, subdirector de la oficina del programa Martiano, conocimos de la próxima celebración en Portugal de la reunión del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional. El evento tendrá su primera cita en Europa del 3 al 5 de junio. El proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, coordinado por la Oficina del Programa Martiano, cuenta con el apoyo de la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y otras prestigiosas instituciones. Mientras, en Guantánamo, investigadores y músicos participan en el Festival Nacional del Changüí, Elio Rebé. Un encuentro con las expresiones más contemporáneas del changüí resultó en Guantánamo la primera jornada del festival que promueve y defiende esa tradición cultural de más de un siglo de historia. El cadencioso ritmo musical no solo se mantiene vivo en su esencia original, sino que se inserta de manera exitosa en otros formatos musicales como el jazz, el son, la trova, la música coral o instrumental. Así quedó confirmado en el coloquio Rafael Inciarte Brioso, Simientes, Paralelos y Proyecciones del Changüí, al que asisten destacados músicos y estudiosos del género de varias provincias cubanas. La obra del maestro guantanamero Conrado Monier, quien ha versionado temas changüiceros para diversas agrupaciones corales de Cuba y para orquestas como la Sinfónica Nacional y la de Guitarras de Guantánamo, es una prueba fehaciente de cómo el changüí adquiere una renovada vitalidad en los tiempos actuales. Yanela González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y hoy en San Juan de Puerto Rico conmemoran el 56 aniversario del fallecimiento allí del poeta español y Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. Obligado al exilio por la falange franquista que aplastó a la República en España, Juan Ramón Jiménez escribió gran parte de su obra en Borinquen. Antes residió en Estados Unidos y en Cuba. Aquí estuvieron él y su esposa Zenobia entre 1937 y el 38. Queda el testimonio de las 3 conferencias que dio Juan Ramón Jiménez en La Habana y su vínculo con el Grupo Orígenes. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. Y como habíamos anunciado, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donohue, reiteró hoy la necesidad de cambio de la política de sanciones de su país contra Cuba en conferencia magistral impartida en el aula magna de la Universidad de La Habana. Donohue visita nuestro país al frente de una delegación de la Cámara de Comercio estadounidense que, entre otras actividades, recorrió la zona de desarrollo del Mariel y cooperativas exponentes de la actualización del modelo económico. Hace 15 años visité Cuba y hablé en este edificio extraordinario que es su universidad. En aquel momento dije que era hora de abrir un nuevo capítulo en cuanto a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y que se necesitaban cambios en ambos países para lograr que eso sucediese y que sucediese pronto. Más adelante sostuvo que la nueva ley de inversiones extranjeras abre nuevas posibilidades para la participación de capitales. El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos señaló además que la mayoría de la comunidad cubanoamericana muestra el interés de normalizar las relaciones con la isla y empresarios en su seno realizan esfuerzos por lo que denominó políticas más moderadas hacia La Habana. En la conferencia magistral, Donohue estuvo acompañado por el ministro de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras, Rodrigo Malmierca Díaz, y el rector de la Universidad de La Habana, Gustavo Cobreiro. Orlando Lancís y Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el recibimiento de Raúl al presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La conclusión en La Habana de la segunda conferencia internacional sobre protección de la infancia. El apoyo de los países no alineados a la revolución bolivariana de Venezuela. Y la creación de la Unión Económica Euroasiática. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Emisión del 29 de mayo del 2014. Mañana concluimos la semana. Hasta entonces. Ruso de Histórica, creación de Unión Económica Euroasiática. El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, recibió en la tarde de este jueves al señor Thomas J. Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, quien realiza una visita a nuestro país encabezando una delegación integrada por altos ejecutivos de esa organización. Acompañaron al señor Donohue el señor Steve Van Handel, presidente de la Junta de Directores de la Cámara de Comercio y de la compañía Amway. El señor Marcel Smith, vicepresidente ejecutivo y director financiero de la corporación Cargill. Y la señora Jody Hanson Bond, vicepresidenta para las Américas de la División Internacional de la Cámara de Comercio. En el encuentro, donde se abordaron temas de interés para ambas naciones, participaron Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, y Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y Josefina Vidal, directora general de Estados Unidos del MINREX.
noches. Con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Recibió Raúl al presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Concluye en La Habana segunda conferencia internacional sobre protección de la infancia. Ratifican países no alineados apoyo a la revolución bolivariana de Venezuela. Califica a presidente. El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donahue, reiteró hoy la necesidad de cambio de la política de sanciones de su país contra Cuba en conferencia magistral impartida en el aula magna de la Universidad de La Habana. Más adelante ampliaremos esta información. El gobierno de Estados Unidos pretende multar al Banco Nacional de París con 10.000 millones de dólares por supuestamente violar el bloqueo contra Cuba y otras naciones, según el diario The Wall Street Journal. De concretarse el recurso judicial, esta sería una de las mayores multas impuestas jamás a una entidad bancaria